Hay días que yo digo que parece que estoy nadando en atole. O imagínate que un día normal es como nadar en agua, pero hay días que parece que todo me cuesta mucho trabajo, sobre todo aquello que tiene que ver con la concentración. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has sentido que no te puedes concentrar o por más que le dediques tiempo a algo, no puedes pensar lo suficientemente profundo en ello y por lo tanto no puedes avanzar? En este video vamos a hablar de algunos consejos que te pueden servir para ayudarte a encontrar primeramente tiempo para concentrarte y en segundo te puede ayudar a mejorar tu capacidad de concentración y el tiempo que le dedicas. Todos estos consejos vienen principalmente del libro que se llama Deep Work o Enfócate, del autor que se llama Cal Newport. Cal Newport es un escritor de no ficción o un escritor que escribe reportajes o cosas que no tienen que ver con el mundo de la fantasía, sino con cosas de productividad, investigación y cosas similares, y que normalmente su foco es cómo ser un mejor profesional. Este libro me gustó bastante porque primeramente en la primera parte habla acerca de por qué el trabajo profundo o el trabajo concentrado es importante. En esta parte del libro te trata de convencer de cómo el trabajo profundo cada vez es más escaso, pero también cómo es que te puede ayudar a mejorar tu carrera. Hay algunas críticas sobre el libro que son de que es un libro demasiado expandido, digamos que es un libro que tiene una premisa muy sencilla y que el autor la hizo muy larga, de tal manera que pudo crear un libro de más o menos 300 páginas en español, por ejemplo. Y aunque yo creo que es un poquito válida esa crítica, porque en realidad la premisa básica es muy sencilla, y es que el trabajo profundo vale la pena, el autor da una clase magistral de cómo argumentar y de cómo tratar varios aspectos de un tema. Lo que me gustó de esta parte es cómo explora diferentes partes y cómo las desarrolla dando argumentos sólidos que me parecen completamente razonables y por lo cual no sentí que el libro fuera demasiado largo, por lo menos en esta parte. La segunda parte del libro se llama Las reglas y es donde nos interesa los consejos que nos va a dar para lograr el trabajo profundo. En la primera regla o el primer capítulo de esta segunda parte del libro se llama Trabajar profundamente y habla de las diferentes agendas que puedes desarrollar para encontrar tiempo para dedicarle a trabajar de manera concentrada. La primera de ellas, que no es útil para todos y que de hecho yo creo que casi nadie en la vida actual la puede implementar, es la del estilo del monje, en la que a muchos les gustaría completamente separarse del mundo común o del mundo tradicional y dedicarse a su arte o como le llamaríamos en inglés a su craft, de manera que pueda hacer o lograr el máximo. Sin embargo, hay otro tipo de filosofías, otro tipo de agendas que puedes pensar que te acomodan a ti. Una que te puede servir dependiendo de tu tipo de trabajo, sobre todo si eres un desarrollador de software, es la de dedicar tiempo diariamente. Aquí lo importante es establecer un ritmo en el cual decidas una hora o un tiempo que le vas a dedicar diariamente o cada cierta cantidad de días de manera justamente rítmica a esto. El ponerle una hora de comienzo al trabajo profundo o poner un ritmo justamente que respetes al estilo de Jeffrey Seinfeld, que escribía diariamente y que no quería romper su cadena. De esa manera vas a poder lograr dedicarle tiempo al trabajo profundo, sobre todo si se lo comunicas a tus conocidos o a tu familia o con quien tengas que ponerte de acuerdo para que puedas apartar ese tiempo para dedicarle al trabajo profundo. En esta parte del libro se habla de más estilos de agendas que puedes tener, pero lo importante es que encuentres el tuyo, te preguntes cómo es tu vida y entonces puedas dedicarle tiempo al trabajo profundo o apartar tiempo para trabajar de manera concentrada. Una que se me hace interesante pero que estoy intentando ver si se puede desarrollar como programador es la de una que él le llama bimodal. En una agenda bimodal dedicas tiempo o una cantidad de tiempo larga a trabajar, digamos que de manera no concentrada, por ejemplo en tareas administrativas y en tareas que no requieren mucha concentración, pero después apartas tiempo completamente para eso. Estas dos modalidades o estas dos formas separadas se pueden dar, por ejemplo, si puedes tomarte un mes de vacaciones de tu año de laboral o si puedes tomarte un día entero, por ejemplo, de la semana para dedicarle al trabajo. Se parece un poquito a la rítmica que ya mencionamos,
pero la gran diferencia es que digamos que los periodos son mucho más grandes y aparte puedes dedicarle tiempo completo a hacer cosas profundas. Y una de las cosas más importantes sobre trabajar profundamente es que encuentres rituales. Estos rituales a veces nos suenan como cosas raras, pero lo básico es que encuentres rutinas o cosas que te hagan saber que estás entrando en el modo de trabajo profundo y que también estás saliendo de él para que puedas dedicarte a otras cosas. El segundo capítulo de esta parte del libro se llama Abrir las puertas al aburrimiento. Y mientras el primer capítulo se trató de cómo encontrar tiempo para trabajar de manera profunda, este segundo capítulo te habla de acerca de la capacidad de dedicarte a trabajar profundamente o a encontrar la concentración. Y es que una de las peores cosas que el mundo actual ha hecho por nosotros es quitarnos la capacidad de concentrarnos. No solamente nos distraemos fácilmente con las redes sociales, por ejemplo, o dedicando un poquito de atención a algo, o intentando dividir nuestra atención entre diferentes cosas. Eso, aparte, nos quita la capacidad de concentrarnos, y cada vez nuestros periodos de atención profunda son más limitados. Este capítulo habla acerca de cómo tenemos que, o cómo podemos más bien, expandir nuestra capacidad de concentrarnos, porque no sirve de nada que tengas el tiempo, pero no puedas tener la capacidad de concentrarte o te dure muy poquito y estés interrumpiéndola, que justamente al principio así va a ser. Este capítulo se llama Abrir las puertas al aburrimiento porque cuando bloquees tiempo para hacerlo, normalmente puede que te encuentres con dificultades para concentrarte y entonces lo que va a pasar es que te vas a aburrir. El principal consejo de esta parte del libro es que acostumbres a tu mente a entrar en modos de actuación justamente, que conscientemente le digas que va a estar distraído tu cerebro justamente y te dediques a eso, y que conscientemente le digas que te vas a estar, bueno, no que le digas, sino que lo pongas en modo de concentración, e independientemente de lo que pase y de cuánto quiera distraerse, justamente te enfoques en concentrarte. Esta parte por eso se llama así, se llama abrir las puertas al aburrimiento. Una de las partes que más me llama la atención de este libro es la sugerencia que da de aprender a hacer cosas difíciles con la mente, como por ejemplo el memorizar el orden de las cartas de una baraja. Esto se logra directamente con una técnica que se llama el palacio mental y que requiere un montón de concentración. Y esta es la parte importante. Aunque la capacidad de aprenderte este orden de las barajas es bastante específica, digamos, y es poco transferible a otras cosas, porque no es que te vaya a ser un super memorizador de todo. Lo que sí requiere es que te concentres por un montón de tiempo, que pienses profundamente y que apliques técnicas específicas dentro de tu cerebro. Entonces esto sería como si estuvieras levantando pesas, por ejemplo, con tu cabeza, o como si estuvieras haciendo lagartijas, lo cual te va a dar la capacidad de en el futuro concentrarte más. Me llamó mucho la atención esta parte y espero poder aplicarla pronto. El tercer capítulo de esta sección del libro se llama Aléjate de las redes sociales. Esta parte podría sonar, digamos que repetitiva respecto a otros consejos que te puede dar el libro primeramente, o que se pueden escuchar en otras partes, pero lo que me gusta es el enfoque que le da y la explicación que tiene respecto a por qué deberías repensar tu estadía en las redes sociales. La primera cosa que te menciona es que las personas hábiles en sus trabajos, generalmente los artesanos, no se toman a la ligera la elección de sus herramientas. Y aquí dice que debes tener un enfoque muy parecido a ellos respecto a las herramientas que eliges. Normalmente nosotros los profesionales de las ciencias de la computación o de los sistemas en general tenemos la idea de que las redes sociales pueden ser herramientas. Y es cierto, pero aquí pone él un caso que es justamente, o más bien, aquí pone algo por lo que pensar. Y es que evalúes completamente el impacto que estas redes sociales están teniendo en tu mente y en tu trabajo. Es cierto que te están dejando cosas buenas, por ejemplo, contactos o información relevante, o te están dejando algo especial para tu carrera específicamente, pero también te están quitando concentración, te están dando noticias negativas, te están haciendo que entres en dramas que a veces no nos importan mucho, pero que te quitan tiempo y atención. En esta parte, y es un framework que se me quedó grabado desde la primera vez que lo leí, él sugiere algo que se llama el Any Benefit, o bueno, él le llama el Any Benefit Thinking,
es decir, el pensamiento de que cualquier beneficio es bueno. Y dice que podemos tomar esa forma de pensar con cualquier cosa en la vida. Normalmente pensamos que con una cosa buena que nos deje algo, eso es bueno en general. Pero realmente lo que tenemos que hacer es un balance más completo de qué es lo que nos conviene como profesionales y como personas. Entonces, su consejo es completamente dejar las redes sociales al máximo posible, porque en su visión es que, aunque son positivas en algunas cosas, normalmente te van a quitar más tiempo y atención de lo bueno que te dejan. Aquí da algunos consejos para cómo hacerlo y me parecen bastante razonables, como por ejemplo dejarlas por un tiempo determinado y ver qué pasa, ver cómo mejoró o empeoró tu vida en general. El último capítulo de este libro, y antes de la conclusión que es muy cortita, se llama Eliminar lo superficial. Y creo que esta es la parte que más nos conviene a los desarrolladores pensar, o de la parte que más nos conviene como trabajadores en una empresa empezar a poner en práctica. Y es que en realidad el trabajo profundo que por ejemplo pensarías que un desarrollador tiene que hacer es crear programas o crear un diseño, por ejemplo, o terminar cierta funcionalidad de la aplicación en la que estás actualmente. Pero esto no se puede lograr de manera absoluta o no se puede hacer sin ningún otro tipo de trabajo. Normalmente tienes que, por ejemplo, atender juntas con los clientes, o tienes que atender a los rituales de Scrum, o tienes que hablar con compañeros para lograr ciertas cosas. Entonces aquí podemos hacer una división clara entre lo que es trabajo profundo y trabajo que logra cosas, y trabajo que es necesario pero que solamente es accesorio, y que a veces, justamente por la mala organización tanto de nuestros superiores como nuestra, se expande de manera innecesaria. Aquí es donde el autor pues, se pone un poquito más agresivo justamente con el mundo exterior y te invita a que busques a tu jefe, por ejemplo, para decirle tu situación y entonces apartar tiempo directamente para hacer trabajo profundo. Y es que la realidad es que muchas veces estamos dedicados el 80% del tiempo al trabajo que no sirve, y solamente tenemos el 20% del trabajo o del tiempo para hacer cosas que valen la pena. Aquí es tu responsabilidad como profesional buscar tiempo y que puedas apartar justamente los recursos necesarios para que puedas llegar a hacer un impacto positivo en el trabajo. ¿Cómo se diferencia del primer capítulo? El primer capítulo habla de cómo puedes hacer tu agenda, y este habla de cómo eliminar trabajo superficial. Uno de los aspectos en los que se pone bastante pesado el autor es en la comunicación que tenemos como profesionales con nuestros compañeros de trabajo o con la gente con la que tenemos que coordinarnos. Él habla acerca de que la comunicación a veces es demasiado poco eficiente. Entonces te da una sugerencia de cómo lograr en pocos mensajes o en pocos correos coordinar algo. Y es algo en lo que tienes que poner bastante atención, porque justamente mucho tiempo se nos va en comunicación innecesaria. Como conclusión, tienes que hacer 4 cosas para que puedas trabajar de manera profunda. Y estos consejos también me los estoy dando a mí porque también me cuesta bastante trabajo. El primero es encontrar una agenda que se ajuste a tu estilo de vida actual. Puede ser una agenda bimodal en la que le dediques días enteros al trabajo profundo y días enteros al trabajo poco profundo o al trabajo que es necesario pero que es solamente accesorio. La segunda parte es expandir tu capacidad de pensar profundamente mediante técnicas mentales justamente, y mediante obligarte a dedicarle tiempo y esfuerzo a ese trabajo aunque te aburras. La tercera parte es dejar las distracciones al máximo posible. Todo aquello que te quite enfoque o energía, dejarlo al máximo posible. Y la parte más importante de esto es evaluar bien tus herramientas. Y la cuarta parte es eliminar el trabajo que no vale la pena o el trabajo que es poco eficiente y que no contribuye a tu avance como profesional o como alguien que quiere lograr cosas importantes y con impacto. Entonces, te recomiendo mucho este libro, la verdad. A lo mejor por aquí en el canal voy a tener alguna opinión disonante pronto para hablar de él, pero por los diferentes aspectos que te conté, me gusta bastante. No solamente por el contenido, sino también por la forma de exponerlo. Y si tienes la opción de leerlo en inglés, te lo recomendaría mucho más en inglés que en español, porque ya que yo lo disfruté, bueno, yo lo leí en las dos versiones, pero me gustó más en inglés. Espero que este video te haya gustado. Si te gustaron las recomendaciones, déjame un comentario y espero tener más videos de este estilo pronto en el canal.